Un saludo tengan todos. En el día de hoy tenemos un programa lleno de injusticia y represión, pero sobre todo estaremos viendo mucha violencia, desde jóvenes matándose en las calles. Los adultos no se quedan atrás y se encuentran matándose también. Es todo un estado de violencia y terror lo que se encuentra viviendo el pueblo cubano. Pero toda esta violencia te la estaré mostrando al final del video, porque antes quiero comenzar con la protesta de una madre cubana la cual está siendo arrestada sin haber cometido ningún delito. Aquí con mis 3 hijos, me falta una que está en la escuela, que me llevan para la policía porque me robaron en mi casa y ahora me llevan. A mí. No llores ni pinga, no llores, yo demasiado mariño, no llores ni pinga. Y ahora me no llores ni cojones. Policía, no llores, no llores. Aquí están todos ellos buscándome, no llores. No hicieron justicia nunca. Lo creas o no, esta señora está siendo arrestada porque fue víctima de un robo. Pero Ale, no tiene sentido cómo la van a arrestar si ella es la víctima. Pues resulta que la policía se encuentra encubriendo al ladrón y por ella ir a reclamar a la estación de policía le han fabricado un sinnúmero de delitos. No llores. Una madre con 4 niños chiquitos. No llores. No llores ni pinga. No llores. No llores. No llores. Mira, con mis 4 niños porque me bajé, porque me robaron. Hice la denuncia y ninguno desaparecieron aquí nunca. Aparecieron las cosas por mi caponada y ahora me llevan para la policía. No llores ni pinga. Suban a Facebook para que vean la justicia y la policía que hay en este país. Mira, aquí lo dañificaron. También quiero mostrarte represores acosando opositores con la excusa de entrevistarlos. ¿Para qué? Ya le estoy diciendo que para entrevistar. No, usted no tiene que entrevistarme de nada, yo no he cometido ningún delito. Usted como policía no tiene que entrevistar a un ciudadano que no ha cometido un delito, que no ha infringido la ley. ¿Para que usted tiene que entrevistarme? Yo no tengo nada que hablar ni con usted ni con nadie. Y esto le está sucediendo al doctor Fernando, que en los últimos días está siendo víctima de la represión más cruel que puedas ni imaginarte. Pero mucho peor que eso, si eres opositor o familiar de uno, hoy están usando meterse en tu casa con la excusa de hacer una requisa y te roban tus pertenencias. Fueron agentes de la seguridad del Estado que vinieron a hacer un registro acá a mi vivienda, en mi domicilio, donde yo me encontraba sola con mis 2 niños porque mi esposo se encontraba en otro domicilio. Se llevaron una computadora, se llevaron mi teléfono, se llevaron una memoria, se llevaron un teléfono pequeño y se llevaron el tablet de los niños. Esto le sucedió en el día de ayer a la esposa de Jorge Cervantes y lo más triste y lamentable de todo es el llanto y el sufrimiento del niño porque la policía le robó su tablet. Con un tablet el niño juega y el niño se sube. Mira cómo está el niño. Este agente me dijo de que mañana me personara fuera. Antes de continuar, me gustaría hablarte de un seguro de vida que puede asegurar tu futuro y el de tu familia. Con este seguro no solo tu familia recibirá cuantiosas sumas en caso de tu fallecimiento, sino que la puedes recibir tú estando en vida, en caso de enfermar con alguno de los padecimientos que aparecen en pantalla. Llama ya y obtén un seguro de hasta $500,000 por mensualidades que van desde los $18 al mes. Josué Levis asegura tu futuro y el de tu familia. Llámalo. Y mientras ellos se dedican a reprimir al pueblo, las personas continúan desmayando por hambre. El pueblo literalmente está enloqueciendo, haciendo incluso kilométricas colas hasta horas de la madrugada y ya ni siquiera por pollo, sino por cualquier pedacito de alimento. Cada vez se hace más frecuente ver a cubanos perder la cordura o durmiendo lo mismo en un latón de basura, que en la acera, que en la propia calle por donde pasan los carros. Pues sea que se están volviendo locos o no, lo que sí te puedo asegurar es que están asfixiados con tanta miseria. Soy opositor. Ay, soy revolucionario. Yo quiero cambios en mi país. Lo que no soy es comunista. Yo estoy en contra del comunismo. Y mientras en Cuba hoy se está viviendo la peor crisis de la historia, viene Lazo y le dice al pueblo de que esta crisis no es culpa del sistema, sino del pueblo. Dice Lazo que la culpa es tuya, cubano, por vago y malnacido. Uno de los grandes problemas de nosotros es que hemos perdido el valor de la laboriosidad en el país. Y nos acostumbramos, todo el mundo, a decir, ¿y esto cuándo llega? ¿Y esto cuándo viene? ¿Y esto cuándo me lo dan? Pero para tener, hay que trabajar. Y por eso la gente no se percata en que estas medidas que estamos tomando nosotros ahora son medidas para asegurar el futuro y la garantía de esa obra de la revolución que tenemos. Pero esa tiene que ser con trabajo.
Y es increíble como estos mequetrefes se reúnen con el pueblo y le dicen que la culpa es de ellos por no querer trabajar y nadie dice nada. Cubano, entiende que no eres tú, es el sistema que te explota y no te paga por tu trabajo. Descarados que son, falta de respeto. Dile basta a la mentira y a la manipulación, deja de permitir que en tu cara te digan esto. El socialismo es bueno porque no se explota al hombre por el hombre. ¿Dónde se explota más al hombre? En el capitalismo, donde tu salario es digno y te da para cubrir todas tus necesidades. Donde un pobre tiene casi carro del año, donde los salarios cada vez son más altos. No jodas. Deja de permitir que se burlen de ti y te digan tantas estupideces como que uno de los logros de la revolución es que en Cuba haya celulares. ¿Quién iba a decir que aquí en el campo, en medio de este campo, iba a haber gente con celulares? ¿Quién iba a decir eso? Eso es la revolución. Es decir, nos están faltando muchas cosas, pero tenemos muchas cosas que defender. Es hasta para reírse. El celular, un invento del capitalismo y que gracias a ese maldito comunismo es que 20 años después tú puedes tener un celular. Y yo te pregunto, si tu salario no te alcanza ni para comer, es gracias al régimen cubano que tú tienes un celular. Y del internet no hablemos, seguro te dicen que es otro logro de la revolución. Cubano, escúchame con atención, no es gracias a ellos que tú tienes lo poco que tienes, es gracias a ellos que tú no tienes más. Es por culpa de ellos y su maldita revolución que hoy tú no tienes corriente y todavía te dicen que se lo agradezcas, como si eso fuera un logro. Ahora tenemos apagones, pero estos apagones son apagones por la revolución. Ayer hubo 3 horas, 15 minutos de corriente en 2 intervalos. Uno de 3 horas y otro de 15 minutos. El día entero bajo. Todavía te matan y se lo tienes que agradecer, como a este joven que recientemente mató a la policía. Me han quitado, mira todos los golpes, todo lo que se tenía rojo, lo olía hasta allí porque dice que lo hacían aquí por aquí y orinaban sangre. Mira todo lo hematoma, me lo mató la policía. Este joven de 38 años fue hace 2 días brutalmente golpeado por la policía, causándole la muerte sin haber cometido ningún delito. Ni un policía preso ni arrestado por este crimen. Se llamaba Yacel y todo sucedió mientras paseaba con su nieto. ¿Es esto lo que hay que agradecerle a la revolución? ¿Y qué más tenemos que agradecerle? ¿El estado de terror y de violencia que se está viviendo en las calles? Fue un ladrón que hace 2 semanas fue atrapado por el pueblo y que hoy se encuentra libre gracias a ello. Eso es lo que tenemos que agradecerle. ¿Qué es lo que tenemos que agradecerle a la revolución? Que el día a día de los cubanos sea pelearse y matarse entre ellos. Esto sucedió en el día de ayer y a ese joven tirado en el piso lo mataron mientras todos miraban y nadie hizo nada. Pues aunque no lo creas, eso es un logro de la revolución y te parece que hay que agradecérselo. Y todavía dice esa maldita revolución que hay que agradecerle la educación de nuestros hijos cuando en las escuelas no los educan, los adoctrinan, razón por la cual viven drogándose y matándose en las calles como si fueran perros. ¡Joder! Atención cubanos, presta mucha atención a lo que te voy a decir. Si necesitas asesoría legal dentro y fuera de Cuba, comunícate con esta firma de abogados con presencia en México. Con ellos puedes tramitar legalmente tu salida de Cuba y ya estando en México tu aplicación para el CP1 o el parol. Igual y si ya te encuentras fuera de Cuba, llama para más información.